Ok. Muy bien. Bueno, hola de nuevo. Vamos a poner un repasito así rapidísimo de lo de la sesión pasada para por si alguien que está aquí no estuvo en la sesión, y vamos a hacer algunos ejercicios que, pues ya al final en la clase con la prisa de terminar, de que casi no teníamos ya tiempo, ya no lo escribí, pero vamos a escribirlo. Yo creo que es formativo escribir las cosas. Por aquí también ya les tengo un dibujito. Espero que no se me haya borrado. No, sí, por acá está. Para que platiquemos un poquito acerca de algunas cosas. ¿Sale? Por ahí nos dicen que no escuchan. ¿Me escuchan todos? Sí, Yo sí, profe. Ok. Pues yo sugeriría revisar pues los audífonos o el sonido del Zoom, el volumen. Ajá, la configuración de Zoom, exacto. Sí, como dice Alan. Ajá, exacto. Luego nos pasa de esa manera. A ver, ¿podrías checarlo? ¿Cuál es tu nombre? Nos aparece nada más el nombre del dispositivo. Ah, bueno, si no me escucha, ¿cómo me va? ¿Cómo me va a contestar, verdad? Bueno, vamos a empezar. De todos modos, estamos grabando por cualquier referencia que necesiten más adelante, ¿vale? Para ya no tardarnos más tiempo. Muy bien. Entonces, la sesión pasada estuvimos trabajando con, híjole, creo que más bien se salió a volver a entrar. Bueno, sí, la sesión pasada hablamos del contenido, ¿verdad? Hablamos un poquito de más cosas. Una celda. Ese fue como el tema de la sesión pasada, ¿verdad? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces vimos varios conceptos así rapidísimo, ¿no? Primero hablamos de qué cosa era una celda en RN y dijimos que era un conjunto de esta forma, era un producto cartesiano. Nosotros íbamos a tener J1, J2, J3, así en adelante, hasta Jn, que nosotros lo escribimos como este producto, ¿verdad? Desde i igual a 1 hasta n. E inclusive por ahí alguno de ustedes nos hizo el comentario de que todos estos índices llegaban hasta n porque estábamos en Rn, ¿verdad? Digamos algo así como el cubo n dimensional, podemos ponerlo así. Bueno, no cubo, sino prisma. Sí, lo vamos a poner así, prisma. Prisma n-dimensional. ¿Sale? Pusimos el ejemplo de que estuviéramos en R3, pues entonces nosotros íbamos a tener esas tres celdas, ¿verdad? Y también dijimos que cada una de esas celdas, cada una de las JIs, donde JI es igual a AI, BI, un intervalo, que era la celda 1 dimensional, y también dijimos que estos límites pues podrían ser un intervalo cerrado también, que podría ser semiabierto por la derecha o semiabierto por la izquierda, ¿verdad? Entonces, no importaba cuál era el caso de estas celdas. Dijimos también que esta celda iba a ser una celda cerrada siempre y cuando todas las celdas sí fueran cerradas, o iba a ser abiertas y todas eran abiertas, ¿sale? Entonces, pues, estábamos pensando en eso. También platicamos así rapidísimo de que el contenido de la celda
J de una celda de este estilo en Rn iba a estar dado por un número real, y ese número real iba a ser como el hipervolumen, ¿verdad? El volumen, el área, la longitud, dependiendo en qué dimensión estábamos, y que iba a ser el producto de cada contenido de las celdas. Pues normalmente como calculamos el volumen, ¿verdad? Cuando queremos calcular el volumen, pues es el producto de todas las longitudes del objeto, ¿sale? Y entonces esa era la diferencia entre los dos símbolos, ¿no? En este caso, bueno, lo podemos poner como el contenido de la, digamos, longitud en la dirección de X, el contenido en la dirección de la longitud en Y, etcétera, ¿no? Pero aquí es bueno, más bien déjenme ponerlo como un producto aquí. ¿Vale? Así, JN. Muy bien. Y también hablamos de que dado un conjunto en Rn, dado Z, le llamamos un subconjunto en Rn, decíamos que Z es de contenido cero. Lo precisamos, ¿verdad? Hicimos toda una discusión allí de la caracterización de estos conjuntos. Entonces Z era un conjunto de contenido cero en Rn, sí, solo sí, esa era nuestra definición. Para cualquier épsilon que nosotros diéramos mayor que cero, eh, para todo épsilon mayor que cero, existe una familia finita J1 hasta JR. Aquí sí teníamos no tiene que ser la misma cantidad que la dimensión, más bien cada una de estas celdas es una celda en esta dimensión, ¿verdad? Es producto de n pequeñas celdas o celdas de dimensión 1, pero tenemos R celdas, que son las celdas que van a cubrir al conjunto. Tal es que, ¿está claro todo esto? Sí, profe. Los demás chicos igual pueden escribirme en el chat si les queda claro. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sale. Entonces, estas dos cosas son las que tienen que suceder para que nosotros podamos decir que un conjunto es de contenido cero. ¿Sale? La idea que teníamos, habíamos platicado, era que si yo tengo un objeto de una dimensión menor, eh, en una dimensión mayor, por ejemplo, este es un segmento en 3 dimensiones, pues yo iba a tener la idea de que eso no iba a tener volumen, ¿verdad? O no iba a tener contenido. Y para caracterizarlo, lo que nos está diciendo este ejercicio es que yo voy a ser capaz de meter esta curva en una cantidad de celdas, una cantidad finita de celdas. Vamos a ponerle 3 puntos para que ya no dibuje muchos cubitos. Y yo tengo control sobre los contenidos de esas celdas, ¿verdad? Esta cantidad de celdas todas juntas es a lo que yo me refiero con la unión. Ustedes unen el espacio que ocupan cada una de estas celdas y cubren a este conjunto Z, que en este caso yo estoy hablando del ejemplo Z, el conjunto Z es esta curva gamma, ¿verdad? En 3 dimensiones. Y por otro lado, que la suma de todos los contenidos, o sea, el volumen de cada una de estas cosas, lo junto, lo sumo, y la suma siempre puedo hacerla menor que epsilon, independientemente de qué tan pequeño sea epsilon. Por ahí mencionábamos que podía ser como una animación, ¿verdad? Que nosotros teníamos, aquí está el 0, aquí está un 1 si ustedes quieren, o un 0.1, depende de qué tan pequeño quieran que sea. Esta es la epsilon y yo la podía ir moviendo, ¿verdad? Con digamos, como un deslizador, y yo puedo ir haciendo pequeñas estas celdas, no necesariamente van a ser las mismas, a lo mejor cuando epsilon vale 0.5 yo tengo 7 celdas, pero cuando epsilon vale 0.01 pues ya tengo 200, pero la cosa es que la suma de los contenidos de cada una de esas celdas va a ser menor que epsilon, ¿vale? Y esa era la caracterización de un conjunto de contenido cero. Eso significaba que tuviéramos un conjunto de contenido cero, ¿sale? Algunas observaciones así rapidísimo.
dijimos en la clase pasada que la correspondencia, no supe decirlo así la clase pasada, la correspondencia C, o sea, que asigna el contenido a un conjunto potencia, bueno, en el conjunto potencia de Rn, no precisamente desde todo el conjunto potencia, sino a todas las celdas nada más. Las celdas son subconjuntos de Rn. A un subconjunto de Rn, pues yo le estoy asignando un número que es su volumen, ¿sale? Su contenido. Entonces, dijimos que esto está bien definido, lo que quiere decir que es una función, ¿verdad? Hablamos de eso. Aquí me refiero con esto, pues esto quiere decir que si yo tengo celdas iguales, entonces yo voy a poder decir que los contenidos son iguales, ¿verdad? Que no sucede bajo ninguna circunstancia que si yo tengo una descripción diferente de un mismo conjunto, el contenido va a ser un número diferente. O sea, que el volumen no depende de cómo esté descrito el conjunto al que le está sacando el volumen, en este caso una celda, ¿vale? Eso lo mencionamos en clase. Y la otra cosa también es que C, esta asignación, no depende, perdón, depende, más bien, depende de la dimensión del espacio. Es un comentario que hizo alguno de ustedes, de la dimensión del espacio. Porque, por esto mismo, ¿verdad? El contenido nos recuperaba la idea de que aquí tengo un objeto de dimensión 1 o dimensión 2 en un espacio de una dimensión mayor. Entonces yo no podía decir que tenía volumen mi objeto si no teníamos como que la idea de que el objeto geométricamente es de la misma dimensión del espacio. Dimensión aquí entendida como dimensión de un R espacio vectorial. ¿Sale? Y eso tiene que ver con la geometría de Rn como espacio euclídeo, se le dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir euclidio o euclidiano? Pues esta noción que nosotros tenemos de que hay tres cosas que medir, largo, ancho o profundidad en R3 y más cosas en Rn, ¿verdad? Hasta aquí, ¿queda claro todo lo que estamos diciendo? ¿Se acuerdan ya? Sí, profe. ¿Sale? ¿Algún comentario que quieran hacer? Interrúmpanme. Lo vamos platicando. Veo que ya tenemos aquí más compañeros. Muy bien, bienvenidos. Sale. Sí, gracias. Todo bien, profe. ¿Sí? Sí, dígame. No, Ah, nada más decía que gracias. Sí, es que ya pude escuchar el audio, porque hace rato no podía. Pero ya está. excelentísimo. Muy bien. Entonces, una observación importante que vamos a tener aquí, si tengo que hacerla, lo vamos a poner aquí abajo, ya casi no cabe, de que no definimos el contenido de algún conjunto A para, vamos a ponerlo así, para todo A subconjunto de Rn. ¿Sale? Eso es bien importante señalarlo. Todo esto es un resumen de la clase la clase pasada, ¿verdad? No definimos el contenido de un conjunto. De hecho, esa es la intención de la integral, de la definición de integral. Al final les puedo pasar estas notas, ¿sí? Para que igual si están tomando nota, sea a lo mejor acerca de algunos comentarios que hacemos y ya ustedes se apoyen de este material. Se los voy a poner en Classroom. Por ahí Classroom también está ya habilitado. Entonces hoy vamos a comenzar a poner material. Y también les había prometido una lista de ejercicios resueltos, ya la tengo. Espero al final de la clase también compartírselas, ¿vale? Bueno, hablamos la clase pasada de ejemplos de cálculo. Ahora sí los voy a escribir bien. No los voy a dejar nada más mencionados como la vez pasada.
ejemplos de uso del contenido cero. Bueno, de usos del contenido, lo vamos a dejar así nada más. Muy bien. Dijimos que, no sé qué número de ejemplo habíamos puesto, ya ustedes lo revisan. Dijimos que una cantidad finita de puntos Rn tiene contenido cero. Ahí ya estamos empezando a extender nuestros conjuntos a los que aplicamos el contenido, ¿verdad? O sea, hace ratito dijimos que solo se me tiene permitido a través de la definición calcular el contenido de una celda y decir cuándo el contenido de un conjunto es cero, ¿sale? Entonces, yo extiendo esto a un conjunto ya un poquito más amplio, digamos un conjunto B que tiene una serie de puntos Z1, Z2, hasta ZP, si ustedes quieren, y esto es un conjunto contenido en Rn. Para fijar ideas, ustedes pueden pensar que es un conjunto en R3, una serie de puntos en R3. De hecho, fue la grafiquita que hicimos, ¿verdad? Y está. Y esto simplemente como un ejemplo de uso de la definición. Aquí tengo quizás mi Z1. Siempre tiene uno el vicio de dibujar el primer octante, pero ustedes saben que puede estar en cualquier sitio. Bueno, Z3, Z4, no sé, por ahí están los puntitos. ZP. Muy bien, ahí están todos mis puntos. Ahora yo quiero probar que el conjunto formado por estos puntos, el conjunto B, tiene contenido cero. ¿Qué necesito hacer? Pues como decía la definición, dar una familia finita de celdas que cubran a mi conjunto, o sea, que la unión contenga el conjunto de puntos y que la suma de los contenidos yo la pueda controlar a través de epsilon. ¿Sale? Entonces, lo que hicimos en la clase, nada más lo platicamos, no lo dibujamos, no lo hicimos, es proporcionar una celda, ¿verdad? Para cada uno de mis puntos. No se burlen de mis dibujos. Si algo no se entiende en algún momento, me detienen, ¿no? Ahí está mi montón de celdas, y entonces lo vamos a poner de esta manera, solución. Construimos una celda JI para cada uno de los puntos ZI. De lado, bueno, decíamos que para que nosotros tengamos un control más o menos sencillo del contenido de todas estas cosas, pues que todas tuvieran el mismo volumen, ¿verdad? Si estoy pensando que tengo P celdas, entonces la suma de los contenidos, pues cada uno de los contenidos debiera ser más chica que epsilon entre P, para que la suma de los P celdas sea menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, si cada una de las celdas va a ser de contenido epsilon entre P, pues el lado de cada una de ellas tendría que ser, en el caso de R3, el lado de cada cosa, lado, tendría que ser la raíz cúbica, ¿verdad? De epsilon entre P. Pero si yo hago esto, pues el volumen de cada celda es epsilon entre P y la suma de los volúmenes es epsilon. Entonces, como nosotros necesitamos dar una epsilon y hacer las cosas menores que epsilon, fíjense cómo estoy trabajando al revés. Lo que tengo que hacer es ponerle aquí un 2, un 3 o algún número que haga esta longitud más pequeña. ¿Sale? Entonces, construimos una celda JI para cada uno de los puntos ZI. Eso me lo voy a poner bien escrito. Dado epsilon mayor que 0, es posible elegir cada lado, y lo voy a poner así entre comillas, cada lado de la celda JI de contenido
L igual a raíz enésima. ¿Por qué enésima? Porque estoy en un espacio de dimensión n. Aquí estoy usando esto de intuición para la dimensión 3. Entonces, cada una de las celdas tiene contenido este valor. De modo que 1, la unión de las JIs, desde I igual a 1 hasta P, contiene a B por construcción. Así las construiste. Y 2, la suma de los contenidos de cada uno de los JIs, cada una de las celdas, es pues el lado a la n más lado a la n más etcétera, ¿verdad? P veces. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Y por eso parecen, perdón, muy esotéricas las pruebas, ¿no? Pero finalmente están construidas para ser así. Sale, cancelo de alguna forma la raíz enésima con la potencia, me queda epsilon entre 2p, p veces, entonces tengo p veces epsilon entre 2p, esto es epsilon entre 2, y entonces esto es menor que epsilon como nosotros queríamos hacerlo. ¿Sale? Un buen ejercicio en este tipo, y bueno, aquí acabamos. Ya esto prueba que ese conjunto finito tiene contenido cero. Estamos vía la definición, vía la caracterización. Un buen ejercicio podría ser para visualizar las cosas. Por ahí creo que alguien me comentaba que quería revisar quería revisar ese tema de las demostraciones. Bueno, para saber más o menos qué estamos haciendo, el que la unión contenga el conjunto, bueno, eso ya lo dijimos es por construcción, pero para saber qué estamos haciendo aquí, pues incluso podría hacerse, ejemplificarse, dándole a epsilon algún valor. Incluso cuando uno está llevando cálculo 2, aparecen esos, bueno, cálculo 1, aparecen esos ejemplos. Ok, suponte que la epsilon tiene cierto valor, entonces, ¿cuánto deben de valer los demás parámetros para que la suma de todos los contenidos, en este caso, en este contexto, sea menor que el 0.02 que tú diste? Pues bueno, si nosotros le damos un valor, pues entonces podemos usar este procedimiento. Si son, ¿cuántos puntos son? Tendríamos que decir cuántos puntos son. Supongan que son 8 puntos. P igual a 8 puntos en R3. O sea, aquí también estoy diciendo que N vale 3. Entonces el lado de cada uno de las celdas va a ser la raíz cúbica de 0.02 entre 2 por P, que son 8, son 16, ¿verdad? No sé cuánto vaya a dar eso. Déjenme saco mi calculadora. Sí me siguen, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Aprovechando que estoy peleándome con mi aparato. Todo bien, profe. Muy bien. Resulta que el lado mide algo así como con 4 decimales, 0.1077. De ese tamaño tendría que ser el lado de cada celdita para que la suma de los contenidos sea menor que epsilon. ¿Vale? De hecho, al valor al que llegamos aquí para esa epsilon y para esa p y esa n, tendría que ser, pues ahí está, entre 2, ¿no? Por aquí se pierden algunos decimales porque es una raíz cúbica, no es cualquier aproximación, cualquier número decimal que yo escriba es una aproximación. Divido entre 2, 0.01, la suma de todos los contenidos debía de darme algo parecido a esto. ¿Sale? Si me creen, déjenme ver si estoy haciendo bien las cosas. Sí, sí, porque me va a quedar esto. Sí, sí, está bien. Ok. ¿Sale? ¿Ya más o menos vieron cómo funciona el contenido? Sí, profe. sí, pues.
O sea, en este caso nada más estamos como viendo como tal que el contenido pues es el, la suma de como las longitudes. Ajá, la suma de las longitudes, áreas o volúmenes. En este caso es un hipervolumen, por esto, ¿no? Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Y sí, ¿verdad? Vamos sumando los contenidos, todos los volúmenes de esas celdas. O sea, si lo pensamos un poco, ese es como el objetivo de las celdas. Por eso estamos proponiendo las cosas a través de celdas, porque las celdas son fáciles de calcular, defino cuál es su volumen, cuál es su contenido, y entonces yo tengo acceso a otros volúmenes, los volúmenes de otras regiones. Esto es muy simple, ¿verdad? Pero es como el espíritu, y ya puedo calcularle su contenido. En este caso puedo decir cuál es el contenido de las celdas, ¿verdad? De este conjunto, contenido cero. Bueno, por ahí había mencionado también otro ejemplo. Les había dicho que alguno de ustedes lo mencionó, lo preguntó. Eh, si ustedes tienen, vamos a ponerle S de sucesión, ¿verdad? S, una familia finita de puntos. ¿Cómo lo ponemos? Sí, así. X1, una familia infinita de puntos en Rn. Vamos a estarlo haciendo en Rn para que nos acostumbremos como a la abstracción, ¿vale? Ustedes pueden representarlo en R3. De hecho, por ahí Lang, no sé si lo ubican, Serge Lang. No recuerdo en qué universidad estudió y dio clase, pero él no tenía amigos, ¿verdad? Y en los veranos se ponía a chambear escribiendo un libro de texto, por eso tiene muchos libros de texto. El más conocido entre nosotros creo que es el de álgebra lineal, porque es de los pocos traducidos al español, pero pues también tiene libros de álgebra, libros de cálculo, etcétera. Tiene un libro de cálculo de varias variables, por ahí si lo encuentran, cómprenlo y no se lo muestren a nadie, ni se lo presten a nadie. Yo lo tenía, pero lo presté y no volvió. Eh, Él tiene un libro de cálculo 3, de cálculo 3 y 4, ajá, de cálculo de multivariable, y lo que dice en el prólogo es, yo voy a trabajar el cálculo en dimensión 3. Se acabó. Quien quiera generalizarlo a dimensión n está en la completa libertad de hacerlo, y todo lo que yo voy a poner en este curso se puede generalizar. Y así uno cuando lo lee dice, pues, ah, caray, ¿a poco sí? ¿No? Y pues sí, le echamos un vistazo a todo lo que va definiendo, y es muy cuidadoso en definir las cosas para que en vez de la dimensión 3 tú le cambies dimensión n y todo siga valiéndose. Funciona así, ¿sale? Entonces, voy a estar haciendo yo ese juego de dimensión 3 a la n, 3 y luego la n, cuando tengamos la certeza de que todo se puede generalizar, ¿vale? Bueno, no tengo el libro. Sí. Está deseando que fuera mentira que yo tenía el libro, que no lo tenía, pero sí, es verdad que no lo tengo. Bueno, ok, entonces tienen una familia de puntos, pero van a ser los puntos de una sucesión convergente. Suponiendo que la sucesión X, sí, vamos a ponerlo así, porque estoy usando la I cada rato, ¿verdad? Desde I igual a 1 converge a X0. Y entonces ya nos lo imaginamos, ¿verdad? ¿Por qué se pierde uno en estos conceptos o empieza uno a hacer estos comentarios? Porque la gente de matemáticas va a llevar análisis el siguiente semestre. Entonces es bueno que vayamos acostumbrándonos a esta clase de formalismo, ¿vale? Los físicos van a llevar MAF. Ok, entonces los actores también llevan, creo, análisis, ¿verdad? No sé si los chicos de matemáticas aplicadas, pero bueno. Tenemos nuestra serie de puntos. Yo tengo una serie de puntos. Empieza un punto X1. Estoy hablando de cosas en 3 dimensiones o en n dimensiones. Y pues vamos a pensar que tengo yo una sucesión que incluso puede oscilar, puede brincar un poco, pero
La cosa es que va a estar convergiendo a X0. ¿Sale? Entonces, tengo una sucesión convergente en Rn. Y yo quiero mostrar que el contenido de los puntos que forman esa sucesión, fíjense lo que estoy diciendo, es 0. ¿Sale? De nueva cuenta, ¿qué tengo que hacer? Pues proporcionar una serie de celdas que cubran al conjunto y que la suma de los contenidos de esas celdas se haga menor que epsilon. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo aquí, demostración, sea epsilon mayor que 0, siempre tenemos que empezar así. Considere una celda de longitud, una celda cúbica, vamos a llamarla así. Por allí el libro de Bartlett habla de qué es una celda cúbica. Bueno, ya lo platicamos en clase, ¿verdad? Que tiene la misma longitud en cada uno de sus lados. Considera una celda cúbica J0 que cubre, pues ya nos podemos dar el lujo ahí de ser un poquito informales en el lenguaje, que cubre al punto límite X0. ¿Sale? Del lado, recuerden que estamos en Rn, del lado L. Y ahorita vamos a ver cuánto mide el lado L. ¿Sale? ¿Cuál es la idea? Ok, cubro a este vato con una celda cúbica del lado L. Y entonces, como tengo una sucesión convergente, pues esta celda J0 va a fungir como las vecindades en el caso de las sucesiones convergentes, ¿se acuerdan? Decíamos que una sucesión es convergente si nosotros poníamos una vecindad encima del punto que considerábamos que era el límite y afuera quedaba una cantidad finita de puntos, porque toda la cantidad infinita de puntos que se iban acercando al punto, al X0, pues iban a estar allá adentro, ¿sale? O sea, esa era la definición de convergencia de una sucesión. Ponle una vecindad, una bola alrededor del punto que consideras límite, y allá adentro va a estar la cantidad infinita. O sea, van a estar todos salvo una cantidad finita. ¿Sale? Entonces, yo puedo decir, por la convergencia de la sucesión, que aquí afuera de la sucesión quedan una cantidad finita de puntos. Digamos que el último punto que quedó afuera es el XR. ¿Estamos? ¿Sí me siguen en ese razonamiento? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces, lo escribimos. Fuera de J0 queda una cantidad finita de puntos. Bueno, no quiere decir que el X1 al XR quedaron fuera, ¿verdad? O sea, las que queden fuera. Voy a llamarle, sí, esa es una precisión que tengo que hacer. Ok. Fuera queda una cantidad finita de puntos. Como hace falta reetiquetarlos, pues entonces vamos a poner XI1 hasta XIR. Ahí está. Entonces ya no importa el índice de los puntos que quedaron afuera, les vuelvo a poner una etiqueta desde el 1 hasta el R, porque son R puntos que quedaron afuera. ¿Sale? R puntos en total. Sale. Ahora, bien podría yo construir una celda también alrededor de cada uno de estos que quedaron afuera y ponerles ahí una longitud diferente o la misma longitud. Bueno, pero recuerden ustedes que por extensión un punto como tal es una celda. ¿Se acuerdan de eso? Yo ya vi que una familia finita de puntos pues, tiene contenido 0, puedo hacer esto, pero aquí estoy usando la definición al pie de la letra, ¿verdad? Estoy siendo como muy dogmático. Pude haber tomado unas celdas que no tuvieran una longitud. ¿Sí me explico? Eh, Me refiero a lo siguiente. Si ustedes tienen un punto aquí, entonces, pues pueden considerar una celda que tenga largo, ancho, pero que no tenga profundidad. ¿Se acuerdan de ese truco que dijimos?
Entonces, de antemano es una Sí. celda de volumen cero, ¿no? O ya si me pongo muy quisquilloso, bueno, considérate una celda que no tiene longitud, no tiene ancho, ni tiene profundidad, el mismo punto. Un punto puede ser una celda. ¿Sale? ¿Está claro, muchachos? Sí. Sí, profe. Bueno, yo tengo una duda. Esta celda, bueno, en este caso este punto sería una celda de contenido cero a fuerza, ¿no? Exacto, porque alguno de ustedes había hecho el comentario, si alguna dimensión se cerraba, o sea, si el punto inicial y punto final eran el mismo, pues entonces ya el contenido era cero. Incluso lo pusimos en el pizarrón, ¿se acuerdan? Sí, que fuera dimensión un número menor, ¿no? Con Con eso eso basta. bastaba. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues vamos a exagerar y vamos a tomar cada uno de los puntos como una celda. Eso también se puede hacer y eso definitivamente es menor que epsilon, independientemente de lo que hagan con los puntos allá afuera, ¿verdad? Una cantidad finita. Entonces construimos para cada uno de estos puntos las celdas J1 hasta JR, como sigue. Bueno, hasta JR, así, ya para acabar pronto. JI va a ser la celda que solo tiene el punto X, bueno, tengo que cambiar el índice, ¿verdad? JK, que solo tiene el punto IK. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Sí, Sí, verdad? profe. Bueno, entonces resulta que así, vamos a ponerlo, 1. No, lo voy a escribir más para acá, rodeando la imagen para que me alcance el espacio. Ustedes toman la celda J0, la unen con la J1, le unen la J2, etcétera. La JR, ¿verdad? Estas son las celdas que contienen a cada uno de los puntos que se quedaron afuera. Y esta celda tiene a una cantidad infinita de puntos. O sea, a todas las demás, todos los demás puntos de S que no quedaron afuera están adentro, por supuesto, ¿verdad? Pero aprovechando la convergencia hacia el punto X0, es que voy a tener a todos los demás. Bueno, entonces en realidad la cara que tiene esto es que tengo la celda J0 que tiene el punto límite y a todos los demás puntos que se acercan allí, la cantidad infinita. Y aquí estas celdas son básicamente X y 1, unión X y 2. Y así nos vamos, ¿verdad? X y Y. ¿Sale? Entonces, ¿esto definitivamente cubre a mi conjunto S? Pues sí, porque aquí en esta celda están todos el punto límite y los que se acercan a él, salvo una serie finita de puntos. Pero mejor todavía, la suma de los contenidos de esos engendros va a ser el contenido de J0 más el contenido de la celda X y 1, ya saben para dónde voy, ¿verdad? Más el contenido de la celda X y R, pues es básicamente el contenido de la celda J0 y estos todos son ceros, ¿no? Porque son una cajita de largo, ancho y profundidad si estuviéramos en R3, largo, ancho y profundidad 0, ¿no? O sea, es el colmo de las celdas. Y aquí yo tengo control sobre el contenido de esta celda J0, que va a ser L a la N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí. Sí. Sí, profe. Sale. Entonces basta con que yo elija una L adecuada para que Ln, más todos estos que son cero, pues sean un número más chico que epsilon, ¿verdad? Si quiero que Ln sea igual a epsilon, pues entonces L debe de valer la raíz enésima de epsilon. Pero bueno,
para hacerlo más chico que epsilon, divídanlo entre el número que gusten. A mí me gusta el 5 en esta ocasión, ¿verdad? Y ya le ponen, este es el valor de la L. Y vamos a ponerlo así. Esto es igual a ln, punto y coma, haciendo, o tomando, más bien, tomando L igual como la raíz enésima de epsilon entre 5. Entonces, ln, que es esta suma de contenidos, es menor que epsilon. Y acabará. ¿Vale? Lo discuto de esta manera para que vean cómo se le ocurre a uno el valor del lado de la celda, ¿verdad? Déjenme cerrar la ventana porque dicen que si no se escucha el señor de la basura o ladra el perro, la videollamada nunca sucedió. Sale. Entonces, ¿queda claro cómo se probó esto? Profe, a mí me quedó un poco de duda en la última parte. ¿Por qué tomamos esa L en específico? Ah, bueno, la intención es tomar una L tal que la L a la N, que es el contenido de esta celda, sea menor que epsilon. Si tú tomas la raíz enésima de epsilon, entonces le vas a pegar a la epsilon, porque el volumen es L a la N. Entonces hay que tomar un número más chiquito que la raíz enésima de epsilon, y eso lo podemos lograr dividiendo entre el número que tú quieras, mayor que 1. Ok, pero esta S sería entonces la R o algo así. Este numerito, Ajá, o sea, lo que parte al epsilon, pues. sí, podría ser, bueno, la R nosotros la pusimos como el número de puntos que quedaron afuera, ¿verdad? Pero sí, ya entiendo lo que habíamos puesto la clase pasada, ¿verdad? Creo que le llamamos R. Sí, creo que sí. Ok, sí, es eso. La intención de dividir es para hacer el número más pequeño. Son como los tejemanejes que uno tiene que hacer, ¿verdad? Para probar que podemos hacer el contenido de esa familia de celdas tan chico como nosotros queramos. Pero entonces en este caso estamos partiendo la epsilon por la cantidad de puntos que necesitamos, ¿no? O bueno, que tenemos. No necesariamente puede ser cualquier número. De hecho, pudo haber sido un 2. La intención de ese 5, bueno, yo me aventuré a ponerlo, pueden ustedes poner un 2 allí. La intención de ese 2 es hacer la L más chica para que la potencia sea menor que epsilon. Ah, ok, ya vi. Gracias, profe. ¿Sí? Sí, luego son los trucos, ¿verdad? O sea, incluso uno podría dividir después de sacar la raíz, no pasa nada, pero bueno, es más fácil ponerlo allí dentro, ¿vale? Entonces, ln, en este caso, si quieren lo podemos escribir también, va a ser epsilon entre 2, porque si este tiene este lado, imaginen que la n es un 3, entonces como la raíz cúbica de esta división de epsilon, entonces L al cubo, en este caso ln, sería epsilon entre 2. Y como es epsilon entre 2 el volumen, pues ya es un número menor que epsilon. ¿Sale? Las grabaciones de todo esto, Ángel, las vamos a poner en Classroom. Ahí les voy a ir compartiendo los enlaces. Va a ser una sola publicación y la voy a estar actualizando conforme se vayan generando los videos. ¿Vale? Aprovechando la pausa, cuando terminemos la sesión, descargo el video, se tarda un ratito, en ese mismo momento lo subo tal cual como quede a YouTube. No lo voy a hacer público probablemente, nada más se va a poder ver para quien tenga el enlace, y ese enlace es el que yo voy a compartir en Classroom. Entonces ese proceso se puede tardar, yo qué sé, voy a tratar de hacerlo pronto, a lo mejor se tarda una hora, por ahí de las 10 de la mañana, que ya regresen de almorzar o ya terminen su siguiente clase. Espero yo que
que ya tengan el video allí. Y sí va a ser importante, voy a tratar de ser disciplinado en eso para que si quieren revisar algo en el día, nos vayamos poniendo esa disciplina, pues lo puedan checar en la tarde, ¿verdad? O tan pronto como ustedes tengan un espacio libre, porque la idea el material tiene cierta vigencia para nosotros cuando estamos estudiando. O sea, si yo lo dejo 2 semanas, pues bueno, ya no va a ser tan útil como si lo reviso el mismo día y tengo chance de preguntarle al ayudante algo al día siguiente, ¿verdad? Sí, el link de Classroom está en la presentación. Y ahí está la clave también para unirse. ¡Sas! Muy bien. Bueno, ¿queda claro este ejercicio? Sí, profe, claro. Excelentísimo. Bueno, el del PDF que también les voy a compartir, déjenme proyectarles. Yo creo que si escuchan ruido raro de repente, son mis gatos, ¿eh? Están muy locos mis gatos. Bueno, déjenme les muestro dónde está el PDF. Ahora sí vamos a hacer. Presenten los gatitos. ¿Mande? Presenten los gatitos. En una pausa se los muestro, hasta que se acerquen. Tengo tres. Ahora, Son tremendos, ¿eh? Todos están muy acostumbrados con mi mujer, con mi esposa. Entonces, cuando no está, sí se ponen todos locos. Yo creo que todos nos ponemos locos cuando no tenemos a nuestra pareja ahí cerca, ¿verdad? Mm. Por ahí decía un escritor, Goran Petrovich se llama. eh, de él es mi libro favorito, se llama La mano de la buena fortuna. La mano de la buena fortuna ese libro es muy bonito, me lo regaló una compañera de ahí de la facultad, uno de mis cumpleaños. Me gusta mucho porque plantea, aprovechando que estoy aquí peleándome con el compartir los ejercicios, plantea que uno puede meterse en las imágenes que se va generando cuando lees el libro. O sea, si uno lee un libro y el libro te induce a imaginarte un paisaje, tú te puedes meter a ese paisaje en la imaginación y te puedes encontrar a las personas que también están leyendo el mismo libro en ese mismo tiempo. La mano de la buena fortuna es una tienda en uno de esos espacios imaginarios. Y es una especie de historia romántica por ahí, pero tiene muchos vericuetos, está muy bonita. Entonces, ese escritor decía en ese libro que, que uno qué sería de nuestra vida sin nuestras esposas, hermanas, madres, ¿verdad? Sería una caja de zapatos arrumbada ahí arriba de un desván, ¿verdad? Pero bueno, por eso les cuento toda la historia, ¿verdad? Les cuento todo el contexto. Bueno, este es el PDF que les voy a compartir. Es una serie de ejercicios resueltos. No lo he terminado. Si gustan, se los voy a compartir así como está, pero por aquí vienen varios ejercicios que no hemos terminado. Falta escribir las soluciones. Pero es para que ya ustedes tengan escritas algunas cosas y digamos qué es lo que se espera de ustedes si viniera un ejercicio de este estilo en una tarea, ¿vale? Entonces lo podemos ir revisando, también lo van a ir revisando con Ulises y muchas de estas cosas puede que incluso las vean en clase como ahorita. Miren, aquí está Profe, Sí, dígame. ahorita se me surgió una duda de las tareas. ¿Se pueden entregar en látex o a mano? Como gusten, yo prefiero que sea a mano, para que no, es mejor tener la evidencia a puño y letra, Ok, ¿sale? gracias. Sí, no tiene que ser en látex tampoco. Digo, vale la pena hacer el esfuerzo en algunos casos porque pues les queda su material. De hecho, este material yo lo construí hace algunos años y pues lo tengo ya ahorita disponible, ¿verdad? Para ustedes. Bueno, miren, lo vamos a leer y lo vamos a desmenuzar. Dice, este es uno de los ejemplos que Ulises probablemente va a trabajar con un ejemplo de estos, a lo mejor en 2 dimensiones. Aquí viene escrito el de dimensión 3. Ustedes tienen una celda J
A, B y C, D. Es una celda cerrada, ¿verdad? Déjenme ver si puedo pintar aquí. Creo que sí. Bueno, les prometo entregárselo sin tachones. Es una celda cerrada y entonces estamos pensando que la celda está aquí en una región, ¿verdad? ¿Sale? Aquí está J, en el suelo, en XY. Y dice, es una celda cerrada en R2 y G es una función que va de la celda a R. Entonces, de todos los puntos de aquí de esta celda, voy a ir teniendo esta función G, ¿verdad? Que asigna a cada punto de la celda alguna altura. Y con eso voy a poder construir estas superficies de las que estábamos hablando la clase pasada, ¿verdad? Bueno, debe ser un rectangulito ahí, pero no quiero manchar encima. Dice que la función es continua, entonces la gráfica que yo voy a tener encima de la celda J es una superficie sin agujeros. Y dice, pruebe que la gráfica de G, definida por el conjunto, fíjense cómo se define la gráfica de una función en este caso. Esta gráfica va a ser una familia de tríadas, ¿verdad? Tríadas ordenadas. Tenemos X, y G. O sea, X, Y Z dependiendo de los valores de X, Y. Entonces, esta descripción son los puntos de la superficie, los puntos de la gráfica, tales que X, J están en J. Pues sí, ¿verdad? Perdón, X, Y están en J. Este es un subconjunto de R3, es una sábana, ¿verdad? Encima de una celda. Bueno, entonces hay que mostrar que esa cosa es de contenido cero. Ájales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que empezar? Bueno, damos una epsilon mayor que cero. Considérate una epsilon diferente, le llaman epsilon cero, que divide la epsilon entre el contenido de J. ¿Cómo para qué estamos haciendo esto? En este punto, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué tomamos una nueva epsilon? Fíjense que yo ya lo hice hace rato, ¿verdad? Miren, voy a compartir la pizarra de hace un momento. Hace rato yo tomé epsilon entre 2, ¿verdad? Para que sea lo más pequeña posible, dice Ángel. Ándale, exacto, que sea una más pequeña que me vaya a servir, ¿verdad? Yo pude haber dicho que esto es una nueva epsilon, una epsilon cero, y me está sirviendo esta epsilon para hacerla menor que esta otra epsilon, ¿sale? O probablemente la expresión que define a epsilon cero es muy engorrosa o no la quiero estar escribiendo a cada rato, entonces por eso le ponen un nuevo nombre a esta epsilon, ¿vale? Es lo que están haciendo. Bueno, entonces, consideran esa epsilon cero y dividen entre el contenido de J. De alguna manera, si lo piensan un poco, nos damos cuenta de que esto tiene que ver con la G, ¿sale? ¿Cómo calculan ustedes el volumen de bajo la curva? Perdón, ¿cómo calculan los volúmenes que van a encerrar allí? Bueno, pues a lo mejor hay que fijarse como en qué tan grande es esta superficie y como que a eso se refiere esto. Si no lo visualizan ahorita no pasa nada, vamos a seguir leyendo. Como G es uniformemente continua, ¿se acuerdan qué significa que sea uniformemente continua? Que es continua en todos los puntos del intervalo. A ver, Ok, pero además hay un detalle importante en la continuidad uniforme. ¿Se acuerdan qué cosa era? Es que el crecimiento de la gráfica sea suave, ¿no? Exacto, que se podía controlar el crecimiento de la gráfica. O sea que ustedes podían poner, te doy epsilon mayor que cero, ok. Entonces existe una delta que te va a servir no para algún punto en específico. Bueno, sí te sirve para un punto en específico, pero te sirve para cualesquiera dos puntos que no disten tanto como la delta. La variación de la función no va a ser más que epsilon. O sea, ¿sí me explico? A ver. Sí, bueno, es necesario que yo revise estas cosas porque pues también vamos a utilizarlo en algún momento, ¿verdad? ¿Qué quería decir que fuera uniformemente continua?
Déjenme poner un ejemplo. Bueno, ahí tienen una gráfica de una función uniformemente continua en un intervalo AB, ¿verdad? En una dimensión. Bueno, si ustedes, ¿cuál es la definición de continuidad? Pues tú tomas un punto por aquí, una X. Entonces tú puedes elegir y te fijas a dónde va a dar la X. Este es la Y que le corresponde. Si tú das una epsilon, entonces, ¿qué te dice la continuidad, el límite? Pues que existe una delta. Ups, existe una delta por aquí. Esta delta enorme. Existe una delta de manera que todos los puntos que están acá van a dar a puntos cercanos a Y. Eso es lo que dice la definición de la continuidad, ¿verdad? Y que también está definida pues ahí en el punto. Bueno, pero lo que dice la continuidad uniforme es que, ok, tú ya diste un epsilon para uno de estos puntos, entonces esta delta que tú encuentres aquí te va a servir, o sea, existe una delta que te va a servir para cualquier punto, o sea, tú puedes mover este punto por acá. Y entonces la variación, bueno, en este caso creo que no va a ser cierto. La variación, mi dibujo debía haberlo puesto al revés. La variación va a ser, no va a ser más grande. Este es un ejemplo de algo que no es uniformemente continua. Más bien el dibujito tiene que ser al revés, ¿verdad? Bueno, sí me explico. Sí, estoy siendo un poco descuidado aquí en la explicación. No sé si recuperamos el concepto. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, más o menos. ¿Alguien no se acuerda de la continuidad uniforme? Es importante mencionar esto porque, aunque ya lo vimos, ya lo revisamos, hay que, digamos, conviene tener una segunda lectura. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿por qué me interesa a mí la continuidad uniforme? ¿Qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias que va a tener en el, en el problema es que yo voy a poder tener control de las parejas de puntos. O sea, como G es uniformemente continua y ya me diste una epsilon, va a existir una delta, de manera que si tú tomas dos puntos en J, si los dos puntos, o sea, restan menos que epsilon, las coordenadas tal cual, fíjense que al hacer esto estoy tomando en cuenta un rectángulo, ¿sale? No estoy tomando una bola, no estoy tomando este vector menos este y calculando la diferencia entre ellos, o sea, la norma, sino estoy tomando las restas de las coordenadas, porque estoy hablando de rectángulos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí me siguen? Sí, profe. O sea, los dominios, en el dominio es donde tomamos los dos puntos cualesquiera, ¿no? Y Ujú. ver que las imágenes de esos dos puntos se acerquen tanto como se quiera. ¿A eso nos referimos? Ese es el objetivo, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que yo quiero lograr. ¿Sale? Muy bien. Entonces tomo estos puntos y resto las coordenadas con si esto es menor que delta epsilon, la delta epsilon que existe por continuidad uniforme, entonces yo voy a poder decir que los dos puntitos de la superficie, porque ¿cómo son todos los puntos que están aquí? Bueno, yo creo que sí conviene, dejen bajo mi superficie, por eso me gustan las aplicaciones, las clases en línea, porque puedo copiar y pegar y mover así a gusto. Este punto, ¿cómo son los puntos de la superficie? Pues todos son de esta forma, porque son una gráfica, ¿verdad? Tú tienes control sobre esta G a través de estos dos, ¿no? Y entonces, si la continuidad uniforme te permite tener control de estas coordenadas, pues entonces tú tienes control sobre estos puntos. ¿Sale? Entonces, bueno, por ahí nos construye una familia de celdas. Dice que tú eliges una n lo suficientemente grande de manera que esto sea menor que delta. Bueno, fíjense que está haciendo el ejercicio.
Tú tomas B menos A, que a lo mejor es esta longitud, ¿verdad? Tomas D menos C, que a lo mejor es esta otra. Entonces lo divides en una n lo suficientemente grande, de manera que estas longitudes de aquí, o sea, las divisiones, sean menores que la delta que tú tienes. De hecho, aquí debiera decir delta epsilon. ¿Para qué? Para que tus celditas que te queden, o sea, si tú pusiste 100 celdas, que cada una de las 100 celdas tenga puntos adentro con distancias menores que delta epsilon, porque eso te va a permitir decir que las distancias entre los puntos allá arriba van a ser menores que el epsilon cero. Y así lo hacemos, ¿verdad? Toma esta serie de puntos. Aquí hay mucho formalismo, no hay que perderse, por eso lo estoy dando escrito, porque imagínense, escribir esto en pizarrón es horrible. Con K de 0 a N. Bueno, ¿y por qué tienes N? Porque vas formando una malla aquí adentro, ¿no? Y tienes una familia de celdas, esto hay que revisarlo, de manera que los contenidos de cada una de las celdas, son C de J, el contenido de J, pues sí, ¿verdad? Agarras la malla de aquí adentro, vas sumando las áreas de cada cosa y la suma de las áreas te va a dar, la suma de las áreas te va a dar, ahorita acaban de hacer una pregunta muy buena, ya la respondo, te va a dar CJ, ¿verdad? La suma de las áreas de la malla va a ser CJ. Y entonces cuando tú quieras levantar esas celdas y cubrir la superficie, entonces tú vas a poder decir que esto es menor que epsilon cero, y si es menor que epsilon cero, o sea, lo que estamos haciendo es poner cajitas aquí arriba. ¿Sí, sí más o menos me explicó? Ustedes tienen una cajita aquí abajo, no lo voy a poder dibujar, oh my god, ahí está, una celdita, esa celdita la levantan aquí, y con eso hacen ustedes una celda de una dimensión más. El área de esta cosa son el área de las JIs, Ks, ¿sale? Y las alturas, pues son, digamos, ¿quiénes son? Es esta resta, ¿verdad? G de U menos G de B. ¿Sí me explico? O sea, la cosa es que esto va a ser más chico que epsilon cero multiplicado por el contenido de cada una de estas cosas. Cuando hagan la suma, es como, no sé si han visto ustedes esos aparatitos, bueno, son unas cajitas que son como de juego, que tienen un montón como de palitos de plástico, que ustedes los ven un lado y se ven todos los palitos de plástico alineados. Entonces ustedes meten la mano y entonces se forma la figura de la mano del otro lado. ¿Los han visto? No que yo recuerde. ¿No? O ya estoy debrayando. Bueno, lo que están haciendo es como la idea, ¿verdad? Por supuesto, va a ser necesario que volvamos a leer esto, pero es una primera lectura y me gustaría que a través de la lectura vayamos entendiendo cuál es la idea de la prueba, ¿verdad? Lo que hacen es que en vez de todos estos palitos que ustedes empujan, no sé cómo explicárselos, Como que toman la forma de la figura, ¿no? Sí, Sí, sí los he visto. sí los han visto. Bueno, por acá tengo. Lo que hacen como con clavitos o algo así. Ándale, es un montón como de palillos, clavitos, trocitos de madera. Entonces, cuando tú empujas la mano, pues estos destacan sobre los demás, ¿verdad? Y ya se forma la figura. Si fuera lo suficientemente grande, pues uno podría meter la cara y se forma ahí la figura de la cara del otro lado. ¿Sí me explico? Bueno, imaginen ustedes que aquí tienen una serie de prismas del mismo tamaño y los empujan, ¿verdad? Bueno, no del mismo tamaño, de las mismas bases, pero no alturas. Los empujan. Entonces los prismas van quedando, si los recortan, les va quedando un prisma chiquito por aquí. No sé si me explico. La cosa es que si ustedes a todos los prismas los aplastaran, van a dejar una serie de prismas, a lo mejor de alturas diferentes, cubriendo esta región.
¿Sale? De manera que cuando levanten todos los prismas delgaditos, pues ustedes van a cubrir toda la superficie y la superficie de la gráfica de la función. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Sí. O sea, como que de alguna forma estamos calculando la, nada más la parte superficial, ¿no? Del sombrerito. Exactamente. Como es un objeto de 2 dimensiones, una superficie, lo están metiendo todo en cajas muy delgaditas, ¿no? Me lo meten en cajas delgaditas. La base de estas cajas es precisamente las particiones que van haciendo aquí abajo, estas celdas, ¿verdad? Estas son las bases y estas son las alturas. Pero estas celdas no van a ser de contenido cero, ¿no? No son de contenido cero las bases, pero sí las alturas, porque estas sí las vas a poder hacer menor que epsilon. Ok. ¿Sale? Exacto. Diste en el clavo. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues para hacerlo hay una serie de cosas ahí, digamos, técnicas. ¿Quién va a ser el valor más chiquito que tú tomes? O sea, ¿qué tan ancha va a ser la cajita? Pues bueno, va a ir desde un número más chico a un número más grande. ¿Quién va a ser el más chico? El ínfimo de todos los valores de la función. ¿Ok? O sea, tú tienes una sábana, tienes aquí tu celda, cubres con la sábana con la celda, desde dónde a dónde va a llegar, la parte más baja va a ser el ínfimo de los valores de la función, la parte más alta va a ser el supremo, ¿no? Y tú sabes que eso existe porque pues, es una celda cerrada y estás hablando de una función continua. De hecho, por ahí va la respuesta a la pregunta que está haciendo su compañero en el chat. ¿Sale? Ángel. Entonces, bueno, la cosa es que cada una de las cajitas está descrita por esto, la base, la altura, y yo sé que los contenidos son el contenido de la base, que eso no es cero, pero sí esta resta de supremo y de ínfimo, que yo ya sé que puedo hacer menor que el epsilon cero, y el epsilon cero lo definí de esa manera porque el epsilon cero es una división, ¿verdad? Miren, por eso divido entre el contenido de J, para que cuando multiplique por el contenido de J, les quede la epsilon. O sea, esta epsilon cero está haciendo lo mismo que yo estaba haciendo hace rato, ¿verdad? Sí, exacto, Ángel. La celda es, digamos que tú proyectas la base, la proyectas aquí, y de ese prisma tú tomas nada más el pedazo que cubre a la superficie. Es como que la idea. ¿Sale? Hay que leerlo con más detenimiento, pero bueno, vean cuántas cosas técnicas hay por allí, pero la idea se entiende. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por eso la gente le gusta tomar clase e ir a los congresos, ¿verdad? Porque si ustedes lo leen solitos, pues sí se llevan un ratote en entenderlo, no porque no seamos capaces, sino porque el mecanismo que nosotros tenemos para transmitir una idea, una prueba, pues es algo sofisticado, ¿verdad? Descifrar los libros, descifrar los textos de matemáticas, cuesta trabajo. Pero si llega alguien a platicarles la idea, pues claro que ya vamos leyendo las cosas con otra visión, ¿verdad? Entonces, si ponen al especialista y le preguntan, pues el especialista les va a platicar con ideas en qué consiste todo el relajo, y ya ustedes cuando lean las cosas ya pueden hacerlo con mayor rapidez, ¿verdad? Nos ahorra trabajo las clases y los congresos. Bueno, entonces la gráfica, como yo la hice menor que epsilon, pues es de contenido cero. Esa es la conclusión. ¿Sale? Bueno. Si gustan tomarle una captura de pantalla para que se acuerden de los comentarios, voy a borrar todo lo que escribí para que no lo tenga el texto. ¿Listo? Profe. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces les voy a borrar todo esto y ya está. Y bueno, déjenme se los mando por el chat. Así como están ahorita. Voy a actualizar estos ejercicios todavía.
Pero bueno, la primera parte ya se va a quedar igual y ya pueden ustedes leerlo con calmita, ¿vale? Por ahí necesitamos hablar de la fórmula de Leibniz para derivar sobre el símbolo de integral, por algunos resultados que vamos a usar más adelante, pero todavía no lo vamos a usar, ¿vale? Bueno, entonces, este es como el ejercicio más sofisticado que vamos a revisar sobre contenido. Digamos que terminamos conmigo el tema hasta esa parte, ¿sale? Pero si se dan cuenta, es la idea, tener nosotros la idea es lo más importante. Saber escribir esto, a lo mejor en un examen yo les pondría lo de 2 dimensiones. Bueno, eso ya es más sencillo, ¿verdad? Porque ya no van a tener que estar usando celdas rectangulares, sino a lo mejor nada más longitudes y alturas, ¿verdad? Bases y alturas. Y la pregunta que decía Ángel, fíjense lo que él pregunta, dice, ¿qué ocurre si la función no es uniformemente continua? Bueno, que sea uniformemente continua es una consecuencia de que es una función continua en un cerrado. O sea que yo tengo control sobre la variación de la función porque tengo un conjunto cerrado, ¿verdad? Y a lo mejor también depende de cierta forma de la gráfica. Si no fuera uniformemente continua, yo no puedo hacer esto. ¿Se dan cuenta? Y esas preguntas son muy buenas de hacerse, porque cuando uno está analizando un teorema, uno debe de preguntarse, bueno, ¿cómo depende la prueba, los argumentos, cómo dependen de detalles en específico? Si yo tengo una función en un abierto, que a lo mejor es continua, pero es asintótica, pues yo de plano no voy a tener control sobre la variación de la función y eso no me va a permitir decir que esta diferencia se haga menor que epsilon. Mi argumento ya valió. O sea, si ustedes tienen una función continua, una sábana, una superficie, un sombrero que tenga un ala asintótica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues ustedes van a necesitar celdas cada vez más grandes y eso ustedes ya no lo van a poder hacer menor que epsilon. ¿Sale? Entonces, por eso la necesidad de que las funciones sean acotadas cuando hablamos de la integral, de que tengamos intervalos cerrados o celdas cerradas, porque nosotros tenemos control vía la continuidad, ¿verdad? O estos teoremas de la compacidad de las funciones, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Sí, profe. Sí, todo. Ok. Entonces, eso es un análisis un poquito más sofisticado de los teoremas. Está bien. Qué bueno que lo pregunten, qué bueno que lo hagan. ¿Sale? Muy bien. Sale. Entonces, vamos a continuar. Vamos bien, ¿me van siguiendo? Sí, profe, vamos bien. Muy bien. Ya van a haber ejercicios para que ustedes puedan practicar estas cosas. Y también los vamos a ir discutiendo desde luego. Bueno, entonces ya hablamos de contenidos, de algunas funciones. Por ahí les decía que hay unos comentarios que ya no voy a revisar para no perderme en la textura, pues no es un curso de análisis, ¿verdad? Sino más bien un curso de cálculo, que habían unas curvas, ¿verdad? Les dije que las revisaran, las curvas de Peano. Échenle un vistazo, búsquenlo en la red. Van a ver que son curvas que se encierran tanto en ellas mismas, o sea, llegan a ser tan densas, por decirlo de alguna forma, que entonces empiezan a generar área, si quieren hablar de una curva. Una curva es una cosa de dimensión 1. Empiezan a generar área de tan juntas que están. ¿Sale? Entonces, esas cosas ya las van a precisar alguien que lleve medida, que lleve en sus cursos de análisis 2, por ejemplo, ya lo van a ver un poquito más. Pero bueno, nosotros vamos a quedarnos hasta allí porque esa es como la fundamentación que necesitamos. Sale. Y entonces, pues nosotros necesitamos hablar ya de qué cosa es la integral. Con eso vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a proponer la definición de integral para funciones definidas sobre celdas. ¿Vale? Bueno, entonces, voy a hacer una pequeña pausa. Me gustaría que escriban ustedes cuál es la definición de la integral
en 2 dimensiones. O sea, bueno, en una función real, ¿sale? Lo que utilizaron en cálculo 2. Entonces, la definición de la integral de una función f definida sobre una celda j. No les estoy poniendo las dimensiones porque ahorita lo precisamos, ¿vale? Entonces, hago una pausa rapidísimo y en eso traten ustedes de escribir la definición de integral. ¿Qué cosa era la función? ¿O cuándo decían ustedes que existía la integral? Sí, más bien eso, la existencia de la integral. Estoy siendo ahorita formal, bueno, más o menos formal, porque quiero desmenuzar los conceptos, construirlos, eso es nuestro cometido, pero vamos a dedicar mucho más tiempo a la aplicación, al análisis de los conceptos y ver cómo los vamos a usar en algunos otros contextos, ¿sale? Entonces, ténganme paciencia, no todas las clases van a ser así como lo que estoy haciendo ahorita, ¿vale? Bueno, escríbanlo, ¿sale? Damos unos, ¿qué será? Unos 3 minutos para que lo escriban, 5 minutos, no, 3 minutos, para que sean las 8:30, ¿vale? Ahorita vuelvo con ustedes. Escriban cómo es la integral, cuándo decimos que existe la integral de una función. A ver si se acuerdan.
Muy bien, por ahí Emanuel ya nos compartió una noción acerca de la integral. Muy bien, más bien en eso estábamos pensando. Exacto, ¿verdad? Nosotros, la definición de la integral en un intervalo dependía primero que nuestra función fuera acotada para que yo pudiera tener, es precisamente ese control del que habla Manuel, del supremo y el ínfimo, ¿verdad? La suma superior, la suma inferior, dada una partición, a partir de una épsilon que ustedes dieran. Porque recuerden que el supremo y el ínfimo existen en dos reales siempre y cuando nosotros tengamos un conjunto acotado. ¿Sale? Ese es un mal chiste, ¿verdad? Que nos decían en esos tiempos que tipos era una sucesión de Cauchy, cómo dormían las sucesiones de Cauchy, dice, acotadas, ¿no? Bueno, Ulises luego me regaña mucho por esos chistes malos que hago. Bueno, yo creo que ha de ser porque ya estamos más grandes. Cuando éramos más chicos sí teníamos más gracia. Bueno, ok, vamos a escribir la definición de integral y yo creo que ya con eso nos vamos a desayunar. Bueno, como bien dice Emanuel, en el caso de una dimensión para el dominio, nosotros teníamos un intervalo AB y entonces, si yo tenía una función acotada, entonces yo podía tomar mis sumas superiores y sumas inferiores. ¿A qué se refería eso? Bueno, se refería a lo siguiente, que si yo tenía mi partición, la partición nosotros la hablábamos para un intervalo. Teníamos un x0 que era la A, x1, algún otro punto. La partición en este caso, xr, digamos si es el último, la partición era entendida como una serie de puntos. Vamos a ver que eso va a cambiar un poquitito para el caso de varias dimensiones, porque nuestra partición va a ser una serie de celdas, ¿verdad? Por eso también queríamos el concepto de celda. Entonces aquí teníamos un xy, por acá estaba el xy más 1, y aquí en medio nosotros tomábamos un punto en cualquier parte del intervalo, le llamábamos xy, ¿verdad? Entonces, ya están todas las funciones acotadas, ¿verdad? A esta hora todos quisiéramos estar acotados. Muy bien, entonces esta altura es la función evaluada en xy. Y las áreas, pues dependiendo si la función, aquí la función la estoy tomando acá, ¿verdad? Si yo consideraba el ínfimo de todas estas funciones, digo de todos estos valores, pues entonces contenía la suma inferior y si consideraba el supremo, las sumas superiores, ¿verdad? El caso es que cuando podíamos tomar varias cosas, ¿verdad? La integral de la función de a a b iba a estar definida como el límite, por ahí lo pusimos en el pizarrón la clase pasada, de la suma de f de los xi's, si nosotros tomamos esto, multiplicado por el incremento de xy, que es el ancho de este intervalo, desde i igual a 1 hasta n, si son n intervalos, y n tiende a infinito. Bueno, les había puesto r, ¿verdad? Vamos a poner aquí una n. Ese era como el formalismo en una dimensión. Si lo hablábamos de las sumas superiores, si considerábamos, por ejemplo, lo voy a escribir también, si mi era el ínfimo, vamos a ponerlo así, no se duerman, ya casi acabamos, el ínfimo de todos los valores f de xy, tal que la xy está en el intervalo xy más 1, ¿verdad? Ándale, este es el ínfimo y mi lo mismo del supremo. Las funciones de xy, tales que xy esté en xy más 1. Pues sí, ¿verdad? Y entonces, pues dada una partición P, entonces si para cualquier refinamiento, para Q, refinamiento, quiero un refinamiento de una partición, pues una serie de puntos más, además de estos, ¿verdad? Si Q era un refinamiento de P, bueno, dada epsilon, no está bien hacer las cosas a las prisas. Dada epsilon mayor que 0, si para Q refinamiento de P se tiene que la suma correspondiente a la partición Q de F, la suma superior, menos la suma inferior,
escribíamos algo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto es menor que epsilon, entonces f es integrable en ese intervalo AB. ¿Se acuerdan que decíamos eso? ¿Queda clara esa definición? Sí. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Está claro? ¿Puede volver a repetir esa parte del valor absoluto? Ah, ok, sí. Decíamos que tú das una partición del conjunto AB, ¿verdad? Entonces, la función iba a ser integrable si al dar tú una epsilon mayor que 0, podías dar un refinamiento de la partición. ¿Por qué no se dice que con la partición como tal? Porque, bueno, la partición es un punto de inicio. Tú das una partición, sugieres una serie de puntitos y entonces puedes construir un área inferior y un área superior, ¿no? Entonces, resulta que si tú das una epsilon mayor que 0, si es posible encontrar un refinamiento de la partición que ya diste, de manera que tú hagas esta resta. ¿Qué significa esta resta? Bueno, en cada uno de los intervalitos tú tienes tus áreas así, ¿verdad? Entonces, la suma de estas áreas es a lo que nosotros llamamos la suma inferior correspondiente a la partición Q de la función f. ¿Sale? Ah, ok. Sí. Sí, ¿verdad? Y por otro lado, si tomas la misma partición Q, pero ahora tomas los supremos, o sea, desde abajo hasta acá, ¿verdad? Esa es la suma superior para la partición Q, de F, correspondiente a la partición Q. Si estas cosas las restas y las puedes hacer menor que epsilon, o sea, estos errores de aproximación, que es la suma de todas estas diferencias, entonces se dice que la función es integrable. No es otra cosa más que encerrar el límite, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, eso mismo vamos a hacer nosotros, pero para funciones definidas en celdas. Vamos a poner ahorita un ejemplo, ¿vale? ¿Queda claro para todos este concepto? ¿Ya lo recuperamos? Y entonces, en celdas, ahí en el lugar de la sumatoria, En lugar de AB. como que el área de la celda, ¿no? O el volumen, en caso de más variables o de espacios más grandes. Exacto, ¿verdad? La idea va a ser extenderlo. Sí, precisamente. Va a ser extenderlo a estos rectangulitos. Y pues vamos a pensar, primero que nada, funciones definidas en estas regiones, ¿verdad? La bomba de aquí es que tengo un marcatextos, miren. Esta superficie, digamos que es un trozo de madera que le cortaron allí un pedacillo. Entonces, nosotros vamos a querer definir el volumen de esta cosa. Las alturas, pues van a seguir siendo la función. O sea, ahora voy a considerar mis xi allá adentro. Y las particiones van a ser celdas. ¿Me explico? De hecho, para eso les traigo el dibujito que les había prometido. Déjenme levantar esta máquina porque se calienta un poco con esto. Ahí está. Sí, miren, les comparto la animación que había yo hecho. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo todavía? Sí, profe. Pero, ¿Mandé? digo, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ok. Sí, hace falta hacer ejercicios definitivamente. Me estoy yendo como gordo en tobogán, ¿verdad? Bueno, y esto va a ser útil para la parte numérica también. Por eso es que le estoy poniendo énfasis. ¿Sale? Incluso por ahí podemos hacer alguna de esas sumas de rima en Excel. Miren, aquí el dibujo que estoy mostrándoles, este rectángulo que tenemos de color rojo aquí, lo vamos a ver de cabeza, por ejemplo. Vean, esas van a ser las celdas donde están definidas las funciones.
En vez de un intervalo, como sucedía en una dimensión, ahora mínimo tengo una celda para dimensión 2, ¿verdad? Y la gráfica va a estar en dimensión 3. Entonces, estas líneas negras, pues son, digamos, están levantando esa región para que sobre estos puntos esté definida la gráfica de color turquesa. ¿Cuál es la gráfica de color turquesa? Por aquí tengo la función, es un plano, es una función lineal. Está, ¿dónde está? Debí haberlo dibujado, si no, aquí está, miren, este es el color turquesa. ¿Alcanzan a leerla? Sí, profe. Sí, ok. Es, digamos, z igual a función de xy. Una función muy simple para que yo pudiera hacer el dibujo, ¿verdad? La intención era que hiciéramos una suma de Riemann con esto, pero bueno, va a estar muy, ya es ganas de torturar. Pero bueno, nada más para ejemplificar las cosas. La función es un techito, el techo es un plano. En este caso, mi superficie es un plano. Y está por encima de esa otra región. Bueno, entonces, aquí en este espacio es donde yo voy a poner mis celdas, ¿verdad? O sea, voy a partir en pedacitos este conjunto que tengo acá. Lo voy a recortar, ¿verdad? Y cada una de estas celdas, pues le voy a elegir un valor. Voy a ver cómo están las alturas. Voy a tomar el supremo y el ínfimo y esa resta va a ser la definición de la... En este caso vamos a decir que existe la integral. ¿Sale? Si quieren revisarlo en las notas que les acabo de pasar, ahorita ya me estoy yendo con puros comentarios, pero ahorita lo escribo bien. ¿Sale? No se desesperen. Está por aquí, el mismo criterio. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Es el criterio de Riemann para la integrabilidad. Se me lengua la traba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es este. Miren, él es el ejercicio 4. Esto ya es un ejercicio, es una consecuencia, pero porque ahorita les voy a poner la definición. ¿Vale? Tienen ustedes una celda cerrada, que es el rectangulito rojo que yo puse, una función acotada, que es, digamos, está visualizada como el plano es la gráfica de esa función, no es la función, la gráfica de la función. F es integrable sobre las celdas y solo si para toda epsilon existe una partición de I, de manera que si esta la refina, entonces estas restas, estas son las alturas de los rectangulitos, de los prismas, estas son las bases del área, y esta suma la pueden hacer menor que epsilon. Estos son supremo e ínfimo, como ya dijimos. Este resultado se llama el criterio de Riemann para la integrabilidad y se demuestra a partir de la definición que les voy a dar ahorita. ¿Vale? Bueno, ya no se las hago cansada. Vamos a escribir la definición. Sí me siguen, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a poner nuestro dibujito. Definición de integral. F sobre J. Voy a poner así. ¿Qué aplicación usamos para las notas? ¿Dónde estoy ahorita justo? Sí, así es, profe. Ah, se llama Board. Si lo ponen así en internet, lo pueden descargar. Está bonita, ¿verdad? Incluso para entregar tareas vale la pena. Se sientan a escribir. Yo uso una tabletita. Es como esta, ¿verdad? Gracias, profe. Sí, de nada. Ahí les pongo el nombre también. Bueno, sale. Entonces vamos a poner aquí la idea. Tengo mi celda. Que digamos, si yo visualizo la celda desde arriba, así como lo estábamos haciendo, pues aquí va a estar la celda. Creo que puse algo chueco. Bueno, ya con esto acabo. No se me desesperen con el formalismo. Recuerden que tenemos que hacerlo. Lo tenemos que hacer porque como especialistas de
del área tenemos que ver una vez en la vida cómo se construyen las cosas de manera formal. Ya después lo aplicamos como queramos. Bueno, como podamos, ¿no? Ok, entonces, por aquí va a estar la superficie. La vamos a poner de color azul. Vamos a poner un sombrerito. Ahí está. Entonces, también lo vamos a pintar ahí de... Esta es mi superficie. Sale. Y entonces yo voy a formar una cuadrícula aquí abajo. No tiene, bueno, un entramado, digamos, pero no va a ser no tiene por qué ser cuadrados, ¿verdad? Y dentro de cada uno de estos cuates, pues voy a tomar tanto el supremo como el ínfimo de estas alturas. ¿Sale? Entonces, digamos, vamos a poner la definición. Ustedes tienen una partición, digamos, este es un J1, ¿verdad? Y esto es J2. Entonces, para J1 probablemente tienen una partición 1 y para J2 tienen una partición 2. Si ustedes toman las parejas de puntos, entonces van a formar celdas. Y entonces vamos a tener una serie de celdas. Digamos a esto yo le voy a llamar J, bueno, ya le llamé J1. Bueno, más bien lo vamos a hacer así para que no nos agobiemos. JX, JY, por llamarlo así. Son las celdas, ¿verdad? Cuyo producto cartesiano generó la J que estoy hablando. Y entonces aquí tenemos J1, se van a generar J2, etcétera, hasta, no sé, JR. Y entonces lo que yo voy a llamar partición de una J, partición de J, lo voy a entender como esa familia de celdas. O sea, J1, J2, esa es la diferencia con el caso de una dimensión, que en una dimensión, si se acuerdan, teníamos puntos nada más. La partición son los puntos. Tú dices cuáles son los puntos final inicial. En el caso de las celdas vamos a hablar de la familia de cuadritos o rectangulitos que separan a la celda completa. Eso va a ser una partición. ¿Vale? Entonces, definición, primera definición. Una partición P de J, una celda en Rn. Celda es una serie de celdas, bueno, una familia finita. J1, J2, hasta JR, de subceldas, como quien dice, de J, tales que la unión de todas esas celdas sea la J, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque, bueno, una de las celdas podría ser tomada como todo abierto y resulta que a lo mejor la línea ya no quedó en ninguna de las celdas. Bueno, hay que tenerlo en mente, pero propiamente vamos a cubrir nuestro espacio, ¿verdad? Con estas otras celdas. Esa es una partición de J. Bueno, ahora, una suma de Riemann, ¿qué cosa es? Otra definición. Una suma de Riemann para la función acotada f de J hacia R, una función real, es la expresión S, PF, lo ponemos así igual. ¿Qué cosa va a ser? Pues lo que tiene que ser, ¿verdad? Ustedes van a elegir aquí un punto en cada una de las celdas que le vamos a llamar XK, en cada una de estas K celdas, y vamos a construir también la altura que es F de XK, ¿verdad? Entonces,
va a ser f de xk, es la altura, multiplicado por el contenido de jk, donde jk es un elemento de la partición y xk es un elemento de la celda j. ¿Queda claro qué cosa es una suma de Riemann? Mm, ¿No? Sí, profe. Sale. Esto es jk. Ustedes tienen más celdas por aquí, ¿verdad? Sobre de esto ustedes eligen un punto que se llama xk. Puede estar en la frontera inclusive, donde ustedes quieran, ¿no? Toman cierta altura, esta altura es lo que estamos llamando f de xk, y entonces construyen un prisma, ¿verdad? Procurando que la tapa de arriba quede pues encima de justo donde está este punto, ¿verdad? La altura. Entonces, ¿qué cosas son estas situaciones? Esto es la altura y esto es el área de la base, ¿se dan cuenta? Entonces, para cada K hacen esto. Toman el área de la base y la multiplican por la altura y entonces les va a dar el volumen de este prisma. De manera que los volúmenes de todos los prismas pues van a ser una aproximación del área, del volumen que está bajo la curva, ¿verdad? Bajo la gráfica. Si ustedes van a una dimensión más grande, pues entonces va a pasar lo mismo. En vez de ser una celda plana, la JK, pues puede ser un cubito y todos los cubitos forman un cubo más grande, pensando en una función de R3 a R o en una función de R7 a R, pues ustedes van a tener celdas de tamaño 7, de dimensión 7, que generan a la celda más grande y van a ustedes a definir la función allí. Y tienen un volumen en una dimensión 8. ¿Queda claro eso? Sí, bien claro. Sí, profe. Sí. Bueno, y ya nada más les pongo la definición y ya con eso nos vamos, porque creo que ya los torturé mucho. ¿Qué hora es? Ah, bueno, ya casi tengo la... 7. Sí, ya me quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, definición. Un número real se dice integral de f sobre i. F tiene que ser acotada y una celda. Y lo escribimos L es igual a la integral de f sobre i. Si, solo si, ¿qué sucede? La misma historia. Para todo epsilon mayor que 0 existe PE, una partición de I, tal que si Q refina a P epsilon, entonces la suma de Riemann correspondiente a Q menos L se puede hacer menor que epsilon. En este caso, se dice que F acotada es integrable sobre I. ¿Sale? Esa es la definición de la integral de una función acotada sobre una celda. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro. Bueno, ok. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No todas las clases van a ser así, no se me desesperen. Estas son las primeras donde tengo que construir todo. Y todo el material que voy a compartir por Classroom, ¿vale? Claro, gracias, profe. Gracias a ustedes. Cuídense. Dale, nos vemos la próxima. Hasta Gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. luego.
Hasta luego. Gracias.